Comenzamos, amigos, este nuevo bloque del programa y como lo habíamos anunciado antes de la pausa, vamos a conversar con Fernando Villamil, director de Agrosud. Hay varios temas, Fernando. Vamos a arrancar, ¿qué te parece?, por el informe de Luzda de la semana pasada y esto relacionándolo un poco al tema cultivos de verano, el comienzo de la siembra de soja aquí en Uruguay. ¿Cómo se está viendo el escenario? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto como siempre, Martín. Bueno, el informe de la semana pasada fue un informe que bastante esperado en cuanto a resultados, pero dejó cosas importantes. Una de ellas, para buscar lo más positivo, la confirmación de un consumo mundial de cereales y oleaginosos importantes, año a año creciente y que cada vez supera, cada vez es el más alto de la historia. Por tanto, desde esa perspectiva tenemos una certeza de que vamos a seguir contando con una demanda activa, importante, y que con un crecimiento del comercio mundial, lo cual eso es muy bueno para la formación de los precios porque le da una liquidez al mercado necesaria. Desde el lado de la oferta son donde vienen las malas noticias, es decir, se estaría confirmando grandes cosechas nuevamente, estaríamos alcanzando nuevamente cosechas récord, cosa que llama un poco la atención, de que en los últimos años estamos teniendo rendimientos importantes, cada año superando a nivel mundial un rendimiento al año siguiente. Este año estaríamos hablando tanto para soja, trigo, maíz, rendimientos cercanos, si no son los más altos, son los segundos en la historia. Entonces, bueno, hemos ido contando de alguna manera, no con una buena suerte para nosotros en cuanto al desarrollo del clima en otros lugares del mundo. Claro. Eso ha permitido un desempeño muy importante desde el punto de vista productivo. Pero bien, eso sí lo que confirmó el USDA, es decir, una importante oferta, si bien un importante consumo, pero una importante oferta, y eso de alguna manera es lo que está sosteniendo o no permitiendo el desarrollo de los precios, de los precios que nos interesan a nosotros, como son la soja, el maíz, como representante de los forrajeros, y el trigo. En este momento eso afecta más, obviamente ha estado afectando más al trigo y al maíz, porque en el hemisferio norte se concentran en las grandes cosechas de cereales, y ya hay una certeza sobre el tamaño de la oferta. Por tanto, tenemos pocas posibilidades en el corto o mediano plazo de revertir los niveles de precios actuales, y hay que esperar ya más entrado o avanzado el segundo semestre del próximo año. En el caso de la soja, que también tiene una gran incidencia, la cosecha mundial, de la cosecha de Estados Unidos en la cosecha mundial, todavía ahí falta la confirmación de la cosecha del hemisferio sur, que es más de la mitad de la cosecha mundial. En ese caso, Brasil y Argentina, los principales actores, están en un momento recién de tomando las decisiones de siembra. Las estimaciones de Luzda están basadas en las intenciones de siembra y arrojaron unas cifras importantes, ¿no? A Brasil le está estimando una cosecha de 108 millones de toneladas y a Argentina 57. Pero eso va a depender, el tamaño de esa cosecha, de la evolución del clima, básicamente. Exactamente, y en materia de clima, Fernando, si bien es muy prematuro hablar en esta época de tendencias claras, para esta parte del mundo, para el continente, hay algunos pronósticos que prevén una niña, por lo tanto, un año con lluvias por debajo de o un verano con lluvias por debajo de lo normal. Exactamente, en este momento hay algunas estimaciones, algunos modelos de fuentes bastante confiables, ¿no? Como son la Universidad de Columbia, que están manejando en términos probabilísticos la ocurrencia del fenómeno niña, y le están asignando hoy probabilidades de un 70%, que en términos estadísticos es alto. Es decir, que es probable que tengamos, que se desarrolle justamente ese evento, y que eso tenga como consecuencia lluvias por debajo de lo normal. Que esperemos que no nos llegue a nosotros y sí a otras zonas productoras. Exactamente. Fernando, y en el tema trigo, ¿cómo está hoy la región? Primero, el trigo de Uruguay, ¿ya hay información relativamente concreta con respecto? Ha sido un invierno muy benévolo para la ganadería, no así para los cultivos de invierno. ¿Hay riesgo desde el punto de vista de la calidad, por ejemplo, del trigo? Bueno, eso lo vamos a saber en los próximos días. Yo te diría que ya la semana que viene empieza a cosecharse ya más la cosecha a generalizarse más en el norte del país, y eso nos va a dar ya algunas pautas sobre qué es lo que podemos esperar. De todas maneras, como tú bien decías, de acuerdo a cómo se comportó el clima para el cultivo,
y de la identificación de algunas enfermedades que sufrió, que tuvo que soportar el cultivo, es de esperar que vamos a tener un rendimiento por debajo del año pasado y posiblemente algunos problemas sanitarios que van a estar incidiendo en la calidad del producto. Pero eso lo vamos a ver, si se ha identificado algunas áreas con fusariosis, pero hay que ver qué efecto tiene esa fusariosis sobre el grano. Eso lo vamos a ver cuando se coseche el trigo, veamos si realmente hay una expresión de micotoxinas, ¿no?, de DON o no. Eso hay que esperar a la cosecha, que esperamos que si el clima sigue comportándose como hasta ahora, por lo menos un poco seco, bueno, no debería haber problemas en la cosecha en términos de calidad. La cosecha en cuanto al tamaño es una cosecha que posiblemente esté por encima de las 500.000 toneladas, más sobre las 550, lo cual eso ya estaría generando un excedente comparándolo con nuestros niveles de consumo. Y si le agregamos unas existencias iniciales de la cosecha anterior, ¿no?, que posiblemente estén cerca de las 180 o 200.000 toneladas, vamos a tener una oferta totalmente excedentaria para nuestro país. Por tanto, el precio en el momento de la zafra va a estar formado sobre la paridad de exportación. Y ahí nos va a interesar mucho la situación regional, ¿no? Claro. ¿No deberíamos de tener entonces una gran expectativa con respecto al precio del trigo? Sin dudas que no. Yo creo que ahí, en términos de expectativas, debemos moderarlas mucho, sobre todo en el momento de la cosecha, porque nos vamos a encontrar con una región abastecida, donde Argentina va a tener una cosecha del orden de los 16-17 millones de toneladas, lo que ocasionaría un saldo exportable para Argentina del orden de 11 millones de toneladas, y Brasil, que si bien va a tener una cosecha menor, sus necesidades de importación serían de 7, es decir, que tendríamos un excedente regional arriba de los 5 millones de toneladas. Nuevamente las cuentas en la agricultura se carga sobre la soja. Sí, sin duda, sin duda. Por lo menos para lo que va a ser diciembre, enero, en el momento de la cosecha, y yo diría que hasta simplemente junio, julio, recién ahí podemos ver con la nueva intención de siembra, el hemisferio norte, y eso si hay algún cambio del balance de oferta y demanda mundial que favorezca al trigo, ¿no? Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, como siempre, Martín. Hacemos una pausa y en instantes continuamos con otros temas.